Shalom. Shalom, bienvenidos a Revelación. En esta serie número 2, El fruto de la iniquidad, vamos a ver la parte 1, en el cual estaremos exponiendo sobre los dos árboles en el huerto. Amén. Vamos a ver en esta clase introductoria los dos árboles que están en el huerto. Y esto lo encontramos en Bereshit, en Génesis, ¿sí? Capítulo 2, 8 y 9 y 3, 6 y 7. Así es. Y dice, y plantó Elohim, Dios, un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en el 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Y es tremendo poder ver en este pasaje estos dos árboles, ¿no? Que estaban en el medio del huerto. Recordemos que Adán y Java estaban en el huerto y podían comer de todos los árboles que quisieran, que eran buenos, se veían agradables a los ojos, eran deleitosos. Y recordemos la instrucción del Padre de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es. Es decir, el hombre tenía una libertad que Dios le había dado, lo había formado, con una voluntad libre para poder elegir, para poder escoger entre los árboles, y justamente estaba en el medio del huerto este árbol de la vida, el cual podía comer y disfrutar, y a la vez estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces vemos que se presenta esta libertad para poder elegir, ¿no? Al hombre se le dio esa libertad, así como a todos los seres creados. Elohim los creó con un libre albedrío para poder escoger. Entonces vemos esta decisión que el hombre tiene y es como si se representara una batalla, ¿no? Una batalla en medio del huerto, una batalla en el corazón del hombre, en la voluntad, para decidir de obedecer el mandato, obedecer las instrucciones del Padre, o de no obedecer, de seguir sus propios caminos, de seguir sus propios instintos, sus propias decisiones, para que el hombre, digamos, escogiera o de lo que Dios le había dado o lo que él siguiera en sus caminos. Era una prueba que estaba en el medio del huerto, ¿no? Una batalla, ¿no? Que se veía de la lucha entre el bien y el mal. Es algo que lo vamos a ver en toda la Escritura y que justamente desde la creación misma de los ángeles vemos que se van a desarrollar ciertas batallas, ¿no? Que el ángel llamado Luzbel, ¿qué pasó con este ángel? Se rebeló y hubo una batalla, ¿sí? En los cielos. Entonces Luzbel fue expulsado de ese lugar, fue expulsado del cielo y entonces vemos que ya inicia esta batalla del bien y del mal, de la luz y las tinieblas. Lo vemos que está representado también en el Edén. Así es. Y por esto también encontramos en Génesis, ¿no? En Bereshit 1, en donde dice que el Eterno, como creador, tuvo que separar las aguas de las aguas de arriba y las aguas de abajo, tipificando esto de que ya estaba teniendo y haciendo una separación entre el lugar en donde iba a estar el hombre y el lugar donde iba a estar también el adversario, el enemigo. Así es. Pero acá también podemos decir, qué interesante, ¿no? El Señor le dio a Adán y a Java el dominio de gobernar, de sojuzgar, de labrar, pero aún así es llamativo de por qué el Eterno permitió que el árbol del conocimiento estuviera en medio del huerto. Exacto, es una pregunta, ¿no? Que siempre nos hacemos de por qué estaba ese árbol, ¿no?
creemos que justamente se trata de esta ilustración, ¿no? En primer lugar, esta ilustración de esta batalla, de esta lucha que estaba en medio de la creación. Cuando estamos hablando del medio de la creación, entendemos que Dios creó todas las cosas y Él es el rey y el que gobierna sobre todo el universo, sobre toda la creación. Pero en medio de la creación se instaló justamente el usurpador. Así es. Hasatán, el diablo, se encargó de, juntamente con él, reunir a gran cantidad de ángeles con contrataciones y usurpar ciertos lugares, ¿no? En el universo, en el cosmos, tomar lugares en medio de la creación. Justamente cuando hablamos del medio, tenemos que hacer la distinción, como decías, de esas aguas, de las aguas de arriba, de las aguas de abajo. Y cuando encontramos, que vemos en Apocalipsis, el mar de cristal, es como la separación, ¿no? Que está entre el cielo y la tierra. El cielo es el lugar de gobierno eterno de Elohim, y la tierra, separada por esas aguas en estado de congelamiento, ese mar de cristal, está la Tierra, que podríamos decir con T mayúscula, porque no se está tratando del planeta Tierra, ¿no? Ese planeta chiquitito en el que estamos viviendo, sino de toda la creación, ¿sí? Como dice el cosmos. Claro, todo el cosmos, ¿no? Dice la palabra, el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Este estrado de sus pies, que es grande, la creación del Eterno, fue en el medio de esa creación, entre las constelaciones, vino a usurpar el medio, justamente el enemigo, ¿no? Exacto, por eso esta división de los cielos, ¿no? Dando a entender en esta división. Ahora, si pudiéramos hablar de esto, estaríamos diciendo entonces que el enemigo también quiso usurpar este lugar en la misma función de mediador, porque acá estamos hablando de que está queriendo ocuparse y imponer su rol de mediador. Claro, se pone en el medio, ¿no? Y esto nos lleva a recordar lo que significa el medio en el hebreo, ¿no? Exacto. Que viene de la palabra tabek. Tabek. ¿Sí? Tabek significa medio, entre, dentro, una bisección o también el centro, ¿no? Algo que está en el medio, ¿sí? Así es. Por eso quiso el enemigo usurpar ese lugar del medio, porque recordemos que la palabra nos habla de que el Hijo fue engendrado y es la piedra angular de la creación. Y el enemigo quiso tomar ese lugar por celos, por envidia, quiso tomar ese lugar pensando que él era el segundo. Sin embargo, Elohim siempre es el primero y no necesita de que haya un segundo. Entonces él mismo tomó, a través de el Hijo que sale del Padre, es el mismo Elohim, que es la piedra fundamental de la creación, del universo, ¿no? Es el que está en el medio. Pero el enemigo, entonces, vemos que quiso usurpar ese medio, ¿no? Exacto. Quiso entrar al medio, quiso hacer ese surco del medio y implantarse en el medio de la creación, ¿no? Entonces, podemos ver entonces cómo Hasatán quiso ocupar este lugar, ¿no? Y quiso de alguna manera tener su espacio, su parte de su territorio, también inclusive en el Edén, porque en el mismo Edén, el lugar especial en donde el Eterno creó para Adán y Java, se encontraba el árbol del conocimiento del bien y del mal junto al árbol de la vida. Entonces, podríamos decir que así como Hasatán fue a pedir a Job, fue a pedir al Eterno por la vida de Job, y fue a demandar, ¿no es cierto?, al Eterno por esta vida, también de esta misma manera lo hizo por Adán y Java. Se habrá presentado ante el Eterno, el enemigo, pidiendo él también tener un lugar, poniendo este árbol del conocimiento también en el medio para que Adán y Java fueran probados.
¿no? Fueran Exacto. probados para poder determinar y establecer que realmente Adán y Java eran los que gobernaban y tenían toda la autoridad suficiente para gobernar, sojuzgar el territorio Claro. del Edén. Amén. Tenían que ser probados para salir aprobados, ¿no? Exacto. Entonces, así como en Job fue probado y salió aprobado, primero tenían que Adán y Java ser probados, ¿no? El hombre para gobernar debía ser probado. Y esto lo vemos en la antigüedad, ¿no? Entonces, constantemente este proceso de ser probado, de confrontarme con la parte débil, de la decisión de obedecer o desobedecer. Nos podemos imaginar en este momento a Adán y Java saliendo del Edén, saliendo del huerto, siendo expulsados y recordando en su mente esta ilustración de los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, ahora tipificados dentro de su propio Edén, dentro de su propio corazón, ¿no? Sí. Diciendo que ellos al comer de este fruto, al comer de este árbol del conocimiento, la misma semilla entró e hizo que el árbol del conocimiento creciera en su propio corazón, en su propio huerto, y ahora el bien y el mal habitaban en ellos. ¿No? Qué triste situación, relación de poder decir ya no estaban vestidos con la gloria del Eterno, sino que habían sido despojados y tuvieron que ser echados del huerto, expulsados, así como fue expulsado también Hasatán del paraíso, del lugar del Eterno, donde solamente habita lo santo, lo puro, y no puede habitar nada impuro. Por eso el hombre se hizo en sí mismo pecado, ¿no? Entonces ahora al comer, ya en su misma esencia tenían la vida y la muerte en esa semilla dentro de ellos, en su propia genética, ¿no? Recordemos que el corazón representa a la tierra que debe ser labrada, trabajada y cultivada en nuestros corazones, así como este huerto era en el Edén, así nosotros, nuestro corazón, hoy día representa ese tabernáculo, ese lugar en donde la morada del Eterno, ¿sí?, está para que Él venga a habitar en nosotros. Este es el diseño original, ¿no? Por eso vemos algunos pasajes que son muy llamativos que dicen: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué vida? La vida del árbol de la vida, la vida de Yeshua mismo. Pero también hay otro pasaje que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, ¿no es cierto? ¿De dónde salen? ¿De dónde brota? Del corazón, porque del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y tenemos constantemente esta lucha de poderes que se forjan para prevalecer uno sobre otro. Ese es el microcosmos, ¿no? Que estaba así como en el Edén, que estaba a su vez mostrando esa verdad en el cosmos de la lucha entre el bien y el mal. Estaba en el Edén el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, del bien y el mal, y así también dentro del corazón del hombre va a estar justamente estos dos árboles, ¿no? Como vos decías, el árbol de la vida que manifiesta la vida, que sale de los ríos de agua viva, que sale la vida, y del otro lado está el árbol del conocimiento del mal, de donde sale el pecado, ¿no? Se manifiesta esa iniquidad. Y ahora qué interesante pensar, en el Edén vemos un río que surcaba y cruzaba por el medio del huerto y luego se bifurcaba en 4 brazos. Ahora, ¿podríamos pensar que este río dividía y separaba el árbol del conocimiento y el árbol de la vida? Claro, esto es muy probable que sea así, justamente por lo que vamos a ver al final de la historia, ¿no? Vemos en el Génesis el principio de la historia y en el Apocalipsis vemos el final de la historia. ¿Qué es lo que aparece en Apocalipsis? Bueno, justamente en Apocalipsis 22 vemos el árbol de la vida que está a un lado y al otro lado del río. Dice Apocalipsis 22:1: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad.
y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Y qué dice? Y ya no habrá más maldición, ya no está el árbol del conocimiento del bien y el mal que atrae las maldiciones, y el trono de Elohim, el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Wow, ¿no? Porque hay dos árboles, pero ya no está Exacto. más el árbol del conocimiento. No aparece más en Apocalipsis, es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, no está más el árbol del conocimiento del bien y del mal. Exacto. Es tremendo, ¿no? Y acá volvemos a ver el concepto del río de agua de vida resplandeciente que salía del trono y en medio, ¿no es cierto?, de esta ciudad, Sí. de un lado y del otro. Entonces De un podemos lado y del otro. entender. Ahora, esto nos lleva otra vez a pensar, ¿no? El concepto de cruzar el río. Exacto. Podríamos entonces interpretar que Adán y Java tuvieron que cruzar el río para tomar del árbol del conocimiento. Y este proceso de volver, de shub, de arrepentirnos, ¿no? Es un proceso de arrepentimiento, de tener que volver hacia el Padre y debemos cruzar este río. Esto me recuerda a Abraham. Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, de Babilonia, cruzar el río para dirigirse a la tierra prometida, a Canaán, en donde el Señor se le iba a manifestar como el Creador y el que iba a enseñarle todo el diseño que él tenía establecido en Israel. Y qué interesante ver que Yeshua también cumplió esta función, saliendo del cielo, tuvo que cruzar por el cielo, ¿no? Pasar por estas aguas y venir a la tierra, así como él hizo su Tevilá, y también pasó por las aguas, ¿no? de Milvá. Nosotros también, a imagen de Yeshua, debemos cruzar este río. Debemos pasar y ser este Ivrit, porque Ivrit significa cruzar, ¿no? Cruzar ríos, así como el pueblo de Israel tuvo que cruzar el mar, ¿no es cierto?, en Egipto, de Egipto, exacto, a la libertad. Nosotros también debemos salir de Babilonia, salir del árbol del conocimiento, salir de este olivo silvestre, pasar y ser un Ivrit, un hebreo, y pasar así en este proceso de transición, siendo un hebreo para ser Israel, para ser injertados en Yeshua, en el buen olivo, en el árbol de la vida, y ser parte de él, de su pueblo Kadosh. Amén. Entonces acá en Apocalipsis es tremendo porque vemos los dos árboles, ¿no? El árbol de la vida de un lado del río y el árbol de la vida del otro lado del río. Es decir que está tipificando el reino de Elohim de un lado de las aguas y del otro del lado de las aguas. Si lo vemos así la imagen, vamos a entender que en el cielo está el reino de Elohim y en la tierra, debajo de esas aguas, de ese mar de cristal, se ve el reino de Elohim también. O sea, el árbol de la vida que se estableció para manifestar el reino, ¿no? El reino de Elohim, así como en el cielo, también en la tierra. Es decir, que vemos al árbol de la vida, ¿no? Manifestado como el árbol eterno, la eternidad de un lado del río, representa al Hijo eterno, ¿sí? Engendrado por el Padre, y por otro lado, el otro árbol de la vida estaría tipificando a el que gobierna sobre la creación. Por eso el Hijo se hizo hombre y a través de Yeshua cruzó el río, ¿no? Pasó del otro lado de las aguas para establecer el reino de Elohim sobre la creación, sobre la tierra, entendiendo tierra como la creación, ¿no? Del Padre. Es tremendo, como se el ven vencedor. Exacto, se ve a Yeshua venciendo, se ve a Yeshua gobernando, ¿no? Sojuzgando, ¿no? Así que es este Adán, el segundo Adán que aparece. Por eso dice la palabra que Yeshua le quitó a Hasatán las llaves del imperio de la muerte, ¿no es cierto? Y que por eso vendrá a gobernar así como en los cielos, también en la tierra. Veamos el pasaje que dice en Colosenses 2, 13 y 14. Amén. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y incircuncisión de vuestra carne, dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos,
habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Aparece de en medio, otra vez La palabra tabek, ¿no? Aparece la palabra de en medio. ¿Dónde estaba esa acta de los decretos? En medio. Por eso la clavó en el madero, ¿no? Esa acta de los decretos que estaba en medio es como el usurpador que está en medio entre el creador y la creación, acusando constantemente, y Yeshua vino y venció. Amén. Así como venció a través de su muerte, le quitó las llaves del Hades al enemigo, las llaves de la muerte, y venció. Amén. Y Amén. Marcó ese camino, cruzando las aguas otra vez al cielo, para que a través de ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, es decir, de su carne, ahora nosotros podamos otra vez volver, ¿no? Volver al huerto, volver al diseño templo. Original. Es el diseño original, exacto, el diseño del Padre para nosotros, ¿no? De que no haya nada en medio, sino que Yeshua mismo vino para hacerse el mediador del nuevo pacto, ¿no? Para estar en el medio del pacto renovado, y a través de este pacto poder otra vez tener convenio con el Padre. Amén. ¿No? Comunión con Él, acercarnos al Edén otra vez, que es este diseño de la Jerusalén celestial también, ¿no es cierto? Ahora, por eso mismo decimos que Yeshua tiene el poder y la potestad de arrancar este árbol del conocimiento, ¿no? Donde ya no esté más. Por eso en Apocalipsis vemos este diseño de esos dos árboles, en donde Él tiene el poder y esa potestad de arrancar también en nosotros, así como fue arrancado, ¿no es cierto? Lo vemos en este diseño de Apocalipsis 22, fue arrancado el árbol del conocimiento y ya no está más en esta Jerusalén celestial, no está más el adversario, no está más el usurpador, sino que Él es el centro de la creación. Y estos dos árboles que debieron haber estado desde el principio en el Edén, ahora están en la Jerusalén celestial, porque ha vencido Yeshua y ha resucitado por nosotros. Y este mismo diseño debe estar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Amén. Ese es el diseño de ese árbol que está en medio de la Jerusalén celestial, en medio del huerto renovado. Es el diseño que tiene que manifestarse en nosotros. Encontramos este diseño del medio en muchos pasajes de las Escrituras, cuando el Señor le dice a Moisés que establezca el tabernáculo, que lo levante en medio de las 12 tribus del campamento. Estaban las tribus de Israel que se movían de acuerdo a las ordenanzas del Padre, que se iban estableciendo por sectores de tribus, ¿no? Iban las tribus que estaban en el este, en el oeste, en el sur, en el norte, se iban moviendo y después se ubicaban en estos sectores, y en medio estaba el tabernáculo que se levantaba en medio de Israel, ¿no? Así también encontramos la menorá dentro de ese mismo tabernáculo, en medio, en el centro del tabernáculo, ¿sí? Es la representación del árbol de la vida que está en medio de la Jerusalén celestial. Así es, la menorá es este árbol de la vida, ¿no? Y podemos ver entonces a Yeshua como vencedor, podemos ver acá a Yeshua como el mediador, podemos ver ahora que ya tenemos este libre acceso al Padre. ¿Y cómo puede ser? Bueno, podríamos establecer un paralelo. La primer tentación fue con Adán y Java. La primera tentación fue enfrente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos fueron tentados, comieron y pecaron. Sin embargo, tenemos esta segunda tentación que lo que hizo fue redimir, ¿no es cierto?, a la primera, y fue a través de Yeshua. Acá es donde volvemos a ver a estos dos árboles, el conocimiento del bien y del mal versus el árbol de la vida. Otra vez confrontados. ¿Dónde? En el desierto. Cuando Yeshua, por 40 días, hace ayuno y es tentado por el mismo Hasatán. Otra vez son confrontados, son vistos cara a cara, pero esta vez fue la misma palabra que Adán y Java no pudieron, que no la establecieron porque cayeron. Ahora Yeshua, siendo el verbo, la palabra y el lavar, él mismo establece la victoria a través de el escrito está. Amén.
Amén, es la palabra la que venció. Yeshua, la palabra hecha carne que venció. Amén. Y esta palabra, ¿no? Nos habla de la letra Sashin, ¿no? Que es la espada, ¿no? La espada de dos filos. Es esa palabra la que viene a surcar, ¿no? La que viene a dividir el alma del espíritu, ¿no? Es la palabra Sashin. Es la letra número 7, justamente, con la que habla del espíritu, de estos 7 espíritus de la menorá, de las 7 lámparas. Viene la palabra Sará, también, que es sembrar, que empieza con la Sashin, simiente, fructificar. Tiene que ver con espada, también con arado y corte, elementos de labranza. Y justamente nosotros que somos tierra, vino a arar la tierra, a hacer la obra del Padre en la creación, y a través de la palabra, entonces vemos que lanzó la palabra y se puso, Yeshua mismo venció y se puso en medio de la creación. Amén, despojó, como decíamos, al usurpador de en medio, y Yeshua mismo viene a establecerse en el medio de la creación, la unión, ¿no? Entre el cielo y la tierra, el que une el cielo y la tierra. Así es. Entonces podemos ver justamente el que venció esta primera expulsión. ¿Por qué? Porque en la primera expulsión Adán y Java habían sido echados fuera, habían sido despojados de esa gloria, habían sido echados del huerto completo del Edén hacia el lugar, vamos a decir, de los atrios de alguna manera. Exacto. Y es ahora en donde decimos que ellos, por haberse hecho pecado, viene alguien mucho mayor que es Él es digno, ¿no es cierto?, de poder vencer, y es Yeshua. Yeshua, en esta segunda, podemos decir, expulsión, haciendo un paralelo, es el que al morir en la cruz y resucitar, toma las llaves del imperio de la muerte, va a vencer en donde, en el medio, en ese lugar del cosmos, en ese lugar comienza a vencer junto a las tinieblas, en ese momento donde él estaba esos 3 días en la tumba o dentro de la boca del pez, ¿no es cierto? El gran pez, así como Jonás estuvo, venció y le quitó las llaves del imperio de la muerte. La muerte es el árbol del conocimiento del bien y del mal, es la muerte misma lo que provocó que el hombre pecara y muriera. Y por ese mismo motivo Yeshua vino ahora a restaurar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Él entonces, vemos acá que a través de Yeshua el pecado, la rebelión y la iniquidad ahora pueden ser expulsados también de nosotros. Amén. A través de la obra de Yeshua, Él nos da esta posibilidad, este nuevo camino de regreso, ¿no? Para que se manifieste en nosotros justamente este diseño que vemos en la Jerusalén celestial, este Edén restaurado, se manifieste en nosotros, donde ya no esté este árbol del conocimiento, que sea expulsado de nosotros a través de Yeshua, que pueda ser expulsado no solamente el fruto de este árbol, el pecado, también la rebelión y también la iniquidad, ¿no? Todo, cada una de esas raíces puedan ser expulsados a través de la obra de Yeshua, ¿no? Por eso qué importante, es nuestra función, es nuestra labor, trabajar nuestra tierra y arrancar, ¿no es cierto? Esto lo veremos en los próximos capítulos, cómo ser libre de estas raíces. Ahora encontramos esta división, porque el hombre cayó y ahora se divide la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Es tremendo cuando el hombre a través de Java, ¿no? Decide ver y contemplar y codiciar el fruto, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, decide cortar ese fruto, ¿no? Del árbol, lo corta y es como que se hiciera un corte, ¿no? Una división, ese corte que se hace y que divide el alma del espíritu, y a través del pecado hace que la parte que cayó no pueda conectarse con la parte que estaba en comunión, ¿no? Porque recordemos que Adán era un ser único, completo, y había una unidad en él, pero a través del pecado algo se dividió. Y se dividieron las aguas de arriba con las aguas de abajo, se dividió su mismo ser. El mismo ser de Adán, ¿no? Se dividió dentro de él, y ahora el alma caída no podía tener acceso
al lugar eterno, ¿no? A tener acceso y comunión con el Padre. Por eso al comer del fruto, este fruto, al ingerirlo, fue esa misma semilla que cayó en su tierra. El surco de la tierra se abrió para recibir esta semilla, pero no semilla de vida, sino una semilla de muerte. Y es ahí donde crece este árbol del conocimiento, a partir de Adán y Java, en todas las generaciones, de generación en generación. Es como que se va engrosando esas raíces de iniquidad, ese árbol va creciendo, la maldad. Entonces es tremendo que vemos el diseño de esta palabra tabek, ¿no? Del medio, porque justamente el diseño del medio es que esté el tabernáculo, que esté el árbol de la vida, y a través del primer Adán vemos que en medio estaba el usurpador, estaba este árbol que estaba en medio de la creación, este árbol del conocimiento, ¿no? Del bien y del mal. Y esto mismo lo encontramos en varios diseños en la Escritura, tanto en Génesis 9:21, cuando habla de Noé, cuando ya pasó todo el diluvio, pasó el juicio sobre la tierra, Noé, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que hizo? Claro, Noé dice que plantó una viña, ¿no? Es como un nuevo comienzo, un nuevo huerto, plantó la viña después de que se limpió la tierra del pecado, de la maldad. Plantó esa viña y dice que bebió del fruto de la vid, y dice que en medio de su tienda, a través aparece la palabra tabek, fue en medio de su tienda, ¿qué pasó? Se desnudó justamente en ese lugar del medio, aparece la iniquidad, o sea, dio otra vez fruto de la iniquidad, es decir, por más que se limpió la tierra del pecado, la maldad a través de la iniquidad en la genética del hombre mismo estaba dentro de Noé y se manifestó el fruto de esa iniquidad, ¿no? Asimismo vemos en Génesis 5:10 el pacto de las mitades. En este pasaje es muy profundo el conocimiento y la interpretación que podemos tener, porque hay un pacto del Eterno para con sus hijos, sus generaciones. Exacto, en este pasaje de Génesis 15 nos habla de que el Padre hace un pacto con Abraham, Elohim haciendo un pacto con el hombre, que es el pacto de las mitades, ¿no? Donde le ordena cortar por la mitad, ¿no? Estos animales, otra vez vemos la palabra tabek, y justamente en medio de estas dos mitades, que representa por un lado una parte del que hace el pacto, que es Elohim, por otra parte el hombre, que es la otra parte que hace el pacto, y como sabemos el hombre no iba a poder cumplir. Justamente veíamos que por más que el pecado se iba quitando, siempre quedaba la semilla, ¿no? De la iniquidad en el hombre, y por eso aparece Yeshua mismo, ¿no? Aparece manifestado en una antorcha, en el pasaje, una antorcha de fuego que va y pasa de un lado al otro, en el medio, ¿no? En esa incisión dentro del hombre va a aparecer justamente la luz, el fuego de Yeshua. El que purificará, ¿no? Exacto, viene a purificar al hombre, ¿no? Entonces vemos esta incisión dentro del hombre que viene a ser Yeshua mismo, ¿no? Es el que vino para hacer la obra del segundo Adán, ¿no? Para labrar, para cultivar, ¿no? Y quitar las malezas, ¿no? Exacto, y redimir todo lo que el pecado mismo había construido y había hecho. Ahora es impresionante porque encontramos en este diseño mucho entendimiento en las Escrituras una y otra vez, y vemos el diseño mismo del fuego también representado en las luces de la menorá. La menorá, este candelabro de 7 brazos, nosotros lo vamos a explicar ahora a través de este gráfico. Pueden ver en esta misma ilustración ahora, nosotros tipificamos y establecimos que cada una de estas luces serían una parte de del nombre de Yeshua mismo, ¿no? O sea, acá encontramos la Yod, la Shin, la Bab y la Ashin, que representan y significa Yeshua. Y fíjense cómo cada una de las puntas de estas letras son 7, y que en estas 7
podemos ver reflejados también varios de versículos en la Escritura, como en Isaías 11, 2 y 3, que habla de los 7 rujot, o sea, los 7 espíritus de Yahvé, los 7 espíritus del Eterno. En estos 7 espíritus encontramos que en el centro está el Ruach de Yahvé, o sea, el espíritu de él. Luego a la izquierda tenemos sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Estos 4 Rujot, estos 4 espíritus, son los que están representando a las manifestaciones del Eterno. Y si podemos ver en cada una de estas letras, son 4. Claro, 7 espíritus en 4 letras, ¿no? Así Qué es. tremendo. Sí. La letra Yod, en donde, ¿qué significa la letra Yod? Significa fuerza, significa diestra. Por eso pusimos los 4 rostros establecidos en Ezequiel capítulo 1, versículo 10, en donde comienza a hablar del buey, rostro de león, rostro de hombre y rostro de águila. Estos 4 rostros estarían representados en cada letra del nombre Yeshua. Yod es fuerza, diestra, así como lo es el buey. El buey es fuerte, ¿no es cierto? Exacto, va arando el campo, tiene fuerza. Totalmente, él lleva la carga. La letra Shin, diente, destreza, que destroza a la presa. Amén. Amén. La pisotea, la destroza, desgarra. ¿Quién hace la esto? presa. El Yeshua, león. el león. ¿No es cierto? Amén. El león destroza a la presa, a sus enemigos. Amén. Luego vemos la letra Vav, que significa el hombre, es el número 6. Representaría al primogénito. Por eso la letra Vav es el rostro de hombre. Claro, es como una estaca que une, ¿no? Exacto. Como Yeshua vino a unir los cielos y la tierra, esa estaca de la carpa, la que representa la letra Vav, ¿no? Muy que bien. une. Y luego, por última, la cuarta letra es la letra Ashin. La letra Ashin es el águila. Y en esta letra Ashin, que representa el ojo, este ojo lo comparamos a la visión que tiene justamente el águila, uno de los animales con más visión desde las alturas, que es el cuarto rostro de Ezequiel 1:10. Qué tremendo, ¿no? Poder ver en la visión de la menorá y a través de esta menorá en donde está el nombre de Yeshua, ver los 4 rostros, ver también las 7 lámparas, los 7 rujot del Eterno, que representa el árbol de la vida, ¿no? El árbol mismo de la vida, que es Yeshua en los cielos, ¿no? Esta menorá. Así es. Y esta menorá está tipificando la representación de Elohim, o sea, la manifestación en el cielo, ¿no? Amén. La manifestación de como el Hijo Eterno. A la vez tenemos esta otra imagen. En esta imagen vamos a poder observar también el nombre de Yeshua con sus letras, pero ahora vista desde el lugar, desde la tierra. Desde la tierra. Desde nuestro lugar. Y encontramos ahora las 4 estandartes en donde estaban dividido el campamento. Estos 4 estandartes que estaban representados por estos 4 rostros, vemos a aquellos que eran los primogénitos: Efraín, Judá, Rubén y Dan. Exacto. Ahí vemos, como decíamos, las 4 divisiones que el Señor ordenó en el desierto a Israel para que estuvieran representados por estos 4 cabezas de tribus, ¿no? Por Efraín, por Judá, por Rubén y por Dan. Es decir que en el este estaba Judá, en el oeste estaba Efraín, Dan en el norte y Rubén en el sur. Y vemos justamente estas 4 letras del nombre de Yeshua. Estaba Efraín en la letra Yod, justamente, que es el hijo de la diestra. Vemos que el brazo fuerte, que significa la Yod, es el hijo de la diestra, el que iba a recibir la doble porción de la primogenitura. Vemos a Judá también en la letra Shin, ¿no? Lo estamos relacionando con el león de la tribu de Judá, porque
que vemos Amén. que el cetro no se aparta de Judá y Yeshua mismo es el león de la tribu de Judá que vendrá a reinar sobre Amén. la tierra. Y encontramos también a Rubén en el sur, Vav. en la letra Vav, justamente que es el hombre, Adán, el primer nacido, ¿no? El primer hombre en la tierra, representa el número 6, la letra Vav. Y también encontramos a Adán en la letra Ashin, recordemos que es el ojo, la visión. Amén. Y Dan es el que juzga, ¿no? El que ve y juzga a sus hermanos y que estará representando justamente a Yeshua como el juez justo que viene a juzgar al hombre, ¿no? En la tierra. Tremendo. Si podemos entonces unir estas dos imágenes, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una imagen del árbol de la vida completo. Vemos en el cielo representando las ramas y luego vemos en la tierra representando las raíces. Por eso, a través de las raíces, nosotros podemos acceder a la verdadera vida, a tomar, beber y comer de él, de sus frutos, ¿no es cierto? Amén. Y justamente, ¿qué encontramos en estas raíces, ¿no? Las 7 fiestas del Eterno, ¿no? Las fiestas que Él estableció para todo Israel, para que a través de las fiestas que empiezan en Pesaj, panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Shavuot en el medio de la menorá, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Sukkot. A través de estas fiestas son las cuales nos van a llevar a que nuestros ojos sean abiertos, sean iluminados, ¿no? a este árbol de la vida, que nosotros podamos entrar a través de las raíces y poder comer del árbol de la vida. Así es, y esto es gracias al Ruach, gracias al Espíritu de Elohim, el Espíritu que es Kadosh, que es santo, que nos permite a través del sello que nos fue dado en este Shavuot, en el medio, ¿no es cierto?, poder tener acceso juntamente con el Eterno. Exacto, ¿no? Y por eso vemos que está en medio el río, ¿no? Esas aguas, ¿no? Que necesitamos de Apocalipsis, cruzar. El río del Edén. Exacto, ese río de Apocalipsis, que de un lado y del otro está el árbol de la vida. Es decir, de un lado está el árbol eterno, ese árbol de la vida que representa a el Hijo eterno, ¿no? Que lo vemos en el árbol del cielo, con los 7 rujot, con los 4 rostros. Y a la vez lo vemos reflejado en el Hijo que se hizo carne, en Yeshua, en el otro lado de las aguas, que vino a hacer la obra del Padre y a establecer el reino, así como en el cielo también en la tierra. Y lo vemos justamente a través del cumplimiento de cada fiesta, se está estableciendo este diseño. Amén. Y los 4 rostros de Yeshua, que vino a redimir a todo Israel, que vino a redimir a las 12 tribus, y a través de él podemos entonces entrar. Amén, ¿no? Y ¿no? tener convenio junto con él y estar en estos moedim, en estas citas divinas juntamente con él y poder ser parte de Israel, poder ser injertados en él. Por eso es tan importante que nuestro corazón pueda ser labrada en nuestra tierra, pueda ser trabajada para que la luz del Eterno, la luz de la menorá sea encendida en nosotros y seamos un reflejo en la tierra de lo que es en el cielo. Amén. Y es tremendo este diseño, ¿no? De la menorá, que es el árbol de la vida que se manifiesta en medio de la creación. En nosotros se tiene que manifestar ese árbol de la vida en medio, como dice en Éxodo, ¿no? 29:45, que dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, seré su Elohim. Y cuando dice habitaré entre ellos es tabek, habitaré en medio de ellos o habitaré en ellos, dentro de ellos, haré una bisección y estaré habitando en medio de ellos, en medio de Israel, dentro de mis hijos, ¿no? Y es ese tabek, ¿no? Ese árbol de la vida que se introduce en medio, ese tabernáculo que dentro tenemos también la menorá, es el Edén dentro nuestro y el árbol de la vida dentro nuestro, que hace que nosotros seamos el tabernáculo de Dios en medio, ¿no? De la humanidad, que dice en 2 Corintios 6:16, porque nosotros somos el templo del Dios vivo.
Y como Dios dijo, habitaré en ellos, Tabek, ¿no? Y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. 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 Es glorioso. Hermoso. Glorioso, ¿no? Entender esto. Amén. Y que esta palabra realmente se haga vida en cada uno de ustedes y puedan recibir mucha más revelación.